Le voy a invitar. Mateo 1:18 y habla del nacimiento de Jesucristo. Yo lo voy a leer en Reina Valera, amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y presten mucha atención porque muchas veces decimos, yo ya me sé esta historia, en la escuelita me la cuentan siempre, pero presten atención a cada versículo, a cada detalle que hay en este nacimiento, amén, de nuestro Salvador. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. ¿Cuántos saben la historia de Jesús? De cómo había sido concebido y cómo también el Señor no mandó a su ángel, el ángel de Jehová, para que le hablara a José, no, al que en ese momento, digamos, era el novio de María, porque todavía no estaban casados de ellos, amén. Pero sabemos que en los tiempos antiguos, si una mujer estaba embarazada antes, era tomado como pecado, amén. Por eso era necesario que se presente ese ángel y le hable a José para que no piense mal de aquella que iba a ser su esposa. No me quiero extender para ese lado, sino quiero contarte y que te des cuenta cuán necesario es entender cuando el Señor dice que Él te había escogido desde antes del vientre de tu madre, que antes de que te formase, Él ya te había escogido. Miren cómo pasó con Jesús. Tomó a María, una virgen, y el fruto que le puso del vientre era del Espíritu Santo. Amén. Y un poco más adelante dice que, gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. Que él tuvo que hablar, que el ángel tuvo que hablar con José y explicarle para que él no dejara a su compañera en ese momento, amén. Pero a lo que quiero ir es, miren cómo estaban preparados María, miren cómo estaban preparados José, porque ellos creyeron en Dios. ¿Cuántos creen en Dios en esta noche? ¿Cuántos creen que si hoy estás acá es porque el Señor así lo quiso? Pero esos amenes, yo te digo, lo tenés que creer del corazón. Y dice que le habló el ángel del Señor a José, y digo yo, cuán firme era su fe, ¿no? Cuán firme era su creencia con el Señor, porque vino, se le presentó el ángel y él acató a lo que le dijo ese ángel. En cambio, muchas veces nosotros tenemos mensajes desde la palabra, los cultos el jueves, tenemos en la cadena oración, abrimos la palabra, Señor, dame una palabra, pero hasta a veces parece que hasta ahí dudamos cuando nos habla. A lo que te quiero llevar es que no dudes de lo que el Señor eligió para tu vida. No dudes del llamado que te hizo el Señor. Hoy hablábamos en los agradecimientos y le dábamos gracias al Señor por lo que hizo con nuestra hermana Zaira, amén. Que el Señor la escogió en este nuevo tiempo para que forme parte del ministerio, y qué gran recompensa su perseverancia
también dice el Señor que cuanto más nos da, más nos va a demandar. Y ahí va a depender de nuestra perseverancia, de nuestra permanencia. Y déjame decirte en esta noche que así como Él tenía preparado ese llamado, para muchos de acá tiene preparado. Pero ¿cómo pretendés que el Señor te dé eso que estás anhelando si todavía no terminás de creer en Él? Hoy te voy a hablar de la identidad, de creer que sos un hijo de Dios. ¿Cuántos aceptaron a Dios en su corazón en este lugar? No estoy hablando de aquellos que se sientan que están necesitando un nuevo encuentro con Jesús, como decía hoy el pastor. No te estoy hablando de aquellos que necesitan una reconciliación con el Señor, porque quizás recién hoy volviste a la casa de papá después de tanto tiempo, o aún estuviste viniendo a las oraciones, a cada culto, pero tu corazón se estaba alejando del Señor. Y te dije que íbamos a pasear un poquito por la Biblia y te voy a llevar a Éxodo 3:1, al llamamiento de Moisés, amén. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio. Y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Imagínense cómo Moisés estaba convencido, y sabemos toda la historia de Moisés, que él se había criado, ¿no?, con los egipcios. Pero que esa no era su verdadera sangre, sino que el Señor tenía otro propósito con él. Pero mira lo que dice, y apareció, dice, en el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él dijo, heme aquí. Él no dudó de su llamado, él no dudó de la identidad que tenía, que era hijo del Padre. De que si el Señor lo llamó, por algo es y para algo lo había escogido, porque sabes que cuando el Señor te llama y te escoge para alguna tarea, no es porque sí. Aunque hoy puedes estar sentado acá y vos digas, entonces a mí no me llamó porque yo no estoy trabajando. ¿Cómo me podés decir que no estás trabajando si cada día venís y clavás rodillas por aquellos hermanos que no están llegando, para que lleguen tu familia? Si cuando alguien necesita una palabra de aliento, ahí estás vos impartiendo esa palabra que el Señor pone en tu boca. Hay muchas maneras de trabajar, hermano. Vos podés estar levantado en un ministerio y sin embargo no estás haciendo más que calentar una silla porque no podés cumplir con las actividades que el Señor te demandó con ese tiempo que te está pidiendo para Él. Y te voy a hablar de otro llamamiento en Mateo 4:18. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y dice más adelante que recorrieron toda Galilea con Jesús. Y a veces nosotros no entendemos cuánto llamado más queremos para entender lo importante que somos para el Señor, para entender los propósitos que tiene con nuestras vidas, con las promesas que tiene para nosotros y nuestras bendiciones. Pero hoy te voy a
recalcar que más allá, y te lo voy a recalcar, que más allá de esa falta de disciplinas espirituales de las cuales hablamos siempre, dice que en estos tiempos el corazón de muchos se va a enfriar. Y hoy yo quiero que te pongas a meditar en un segundo cómo está tu corazón con el Señor. ¿Realmente estás creyendo en la identidad que Él te dio? ¿Realmente estás creyendo que sos un hijo de Dios? ¿O solamente vengo por cumplir para que vean que no falto? Porque ya se me hizo una rutina, una costumbre. Y en Primeras de Reyes 19:18 dice el llamamiento de Eliseo. Partiendo de allí halló a Eliseo, habla de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con él, arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Te voy a hablar de alguien más que se llama Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, en Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mirá qué tremenda la visión que tuvo Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y acá viene en el 5, dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mirá lo que dice, que él tenía labios inmundos, que estaba contagiado de ese mundo, dice, pero que aún así el Rey, dice, Jehová le permitió ver esa visión tremenda. Dice: y voló hacia mí uno de sus serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios por estas palabras, por estos llamamientos. Y uno muy común que siempre hablamos es el del profeta Jeremías, amén, cuando él decía cómo iba a hablar. Y el Señor que le decía: yo voy a tocar tus labios, yo toqué tus labios y puse palabras en tu boca. Que él no tema, porque donde vaya el Señor le iba a poner las palabras en su boca, amén. Pero ¿sabes qué tienen en común estas historias? Que todos fueron llamados, pero ¿sabes qué más? Que todos le creyeron al Señor, que todos creyeron hijos de quién era, la identidad que se les había dado. Sos evangelista, tenés el ministerio evangelístico, tenés el ministerio profético, tenés el ministerio pastoral. Aún no sabes tu ministerio, déjame decirte que no estás acá por casualidad. Pero ¿sabes por qué estás ahí estancado muchas veces? Porque todavía no tomaste conciencia de la identidad que tenés. Todavía no le creíste al Señor cuando te dice: te estoy llamando. Estoy esperando que me digas: heme aquí, pero no, este llamado, esta palabra no fue para mí. Seguramente la del otro jueves: hijo, venía a la oración. No, pero este llamado no es para mí, porque yo estoy trabajando, no puedo llegar, mi casa está abierta 24 horas, te dice el Señor. No hay excusa. Pero los tiempos de Dios, no, yo voy a llegar. Déjeme, hermana, mis tiempos
tiempo del Señor. ¿Y cuánto más tiempo fueron del Señor cuando Él te dijo: hoy tienes la decisión en tu mano, ¿me aceptas? ¿Me aceptas como tu único Señor y Salvador? Y vos le dijiste amén. Desde ese día el llamado estuvo en tu vida. Desde ese día vos le dijiste: heme aquí, Señor. Es necesario, hermanos, tener en claro nuestra identidad, hijos de quiénes somos, y no entre primer lucha, primer prueba, el primer proceso y queremos abandonar. Y yo te voy a decir, como lo conté tantas veces, yo siempre le pedí al Señor mi lugar y visité y estuve por muchas iglesias, y quizás no era que eso no eran mis lugares, quizás era que yo decía: esta palabra no es para mí, es en el próximo culto, este llamado no es para mí, es en el próximo culto. Y un día el Señor me trae a memoria cuando me dice: te voy a decir algo que me dijo que te diga el Señor, y esto yo nunca lo cuento. Y dice, era en un ayuno terminando, me acuerdo que fue de 30 días con mi hermana Mariana. En ese momento hicimos un ayuno de 30 días y fue lo más hermoso que experimenté, porque yo nunca había hecho algo así. Pero en el último día de ayuno yo ya me sentía cansada, sin fuerza, y le dije: Señor, ya está. Hasta acá llegué, no entiendo para qué todo esto. Y el Señor me dijo, usó a nuestro pastor y me dijo, no me acuerdo si era a nuestro pastor o a nuestra hermana, pero me dijo el Señor que te diga tu ministerio. Y en ese momento me dice: ¿tenés ministerio evangelístico? Y yo: amén. Sinceramente le dije amén, pero lo tomé por arriba. Y ahí el Señor me lleva en un momento, cuando yo estaba en otra iglesia y tenía una líder que era la que me levantaba, la que oraba por mí, la que clamaba, la que me mandaba palabras, la que se encargaba cuando estaba en mis peores momentos. Y me acuerdo que un día vos le digo: Gaby Tapia se llama, y le digo Tapia porque yo siempre le dije por el apellido. Le digo: ¿sabes que me anoté en evangelismo con Gustavo? Y esto fue mucho tiempo antes. Y ella me mira y era un brillo especial en sus ojos que en ese momento yo no lo supe ver. Y dice: mira, tenemos una gran evangelista acá entre nosotros. Y yo lo tomé como palabras de una mamá, porque yo hasta el día de hoy la siento así, que ella ocupó ese lugar en lo espiritual. Esa mamá que siempre me faltaba era ella. Y lo tomé por arriba, pero ese día el Señor me trajo a memoria. Y después me dijo: ¿cuántas veces te llamé? Y en otro tiempo le contaba a mi hermana Mariana un día de aflicciones, de tristeza. Me acuerdo cuando ella me abrazaba y me decía: Valen, porque ella siempre me dijo Valen, y me decía: Valen, ¿por qué estás así? Y yo no le podía decir lo que había en lo más profundo de mi corazón, hasta que lo pude largar y le dije: ¿sabes por qué yo siempre me alejo del camino del Señor? Porque sé que los procesos duelen. ¿Y sabes qué dice? Le digo: ¿viste qué dicen? Y le hablaba así, le decía, y lloraba, y era algo que me salió en lo más profundo, que nunca lo había contado. Y digo: ¿y sabes qué dicen? El camino del Señor es para valiente, y yo soy una cobarde, porque en cada proceso que me empezaba a doler, yo abandonaba. Y así tantas veces el Señor me llamó. ¿Y por qué me pasaba todo esto de perder las ganas, de no querer continuar? Porque todo, cuando vos empezás a entender quién es tu Padre, de quién es hijo, el ADN que corre sobre tus venas, te puedo asegurar que vas a pasar muchas pruebas, que muchas veces vas a estar desganado, desanimado. Muchas veces vas a decir: Señor, yo quiero abandonar, pero tu corazón dice: ¿a dónde me voy a ir sin ti? Si ya sé que sin ti no soy nada. Y es ahí donde empezás a entender de que antes te ibas y dabas un portazo y abandonabas todo y nada te importaba. Pero llega un día que empezás a creer, a
hija y eso empieza a cambiar y ahí empieza el crecimiento espiritual, la madurez de que sí, somos personas, tenemos errores, vamos a querer dar el portazo, me voy, pero a la intimidad vas y le decís, Señor, renovame porque hoy ya no puedo. Que sean con tu fuerza y no sean con las mías. Ahí te diste cuenta que empezaste a entender de quién sos hijo, de quién sos hija. De dónde proviene tu identidad, quién es tu verdadero padre. Por eso te llevé a ver cada capítulo que el Señor hoy compartía mi vida, cómo me hablaba de cada llamamiento, y si querés buscar en la palabra, hay muchos más, pero el Señor me llevaba a estos, que el fin era el mismo, cómo no dudaban, cómo ellos tenían claro que cuando se le presentaba el ángel de Jehová, era el mismo Señor que le estaba dando palabras a sus vidas, era el mismo que estaba diciendo, yo voy a poner palabras en tu boca, yo me voy a hacer cargo de las necesidades que tengas, yo me voy a encargar de los anhelos de tu corazón, pero tú solo tienes que creer en mí, tienes que venir a mí. Tú solo tienes que volver a tu primer amor, te dice en esta noche el Señor. Si sientes que tu fuego se ha apagado, solo tienes que volver a tu primer amor. A decirle, Señor, yo no sé qué es lo que me está costando, qué es lo que me está apartando de ti, pero mostrámelo porque soy tu hijo, soy tu hija. Y quiero volver a tus brazos, papá, porque solamente ahí voy a encontrar esas respuestas que estoy buscando, esas transformaciones, Señor. Porque el Señor no se olvidó de las promesas que tienen con tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? Como decía hoy el pastor, cuando vos no ves que ya pasa eso que le estás pidiendo, empezás a dudar y te olvidás de quién sos hijo, de quién sos hija. Y voy a tomar la palabra en San Juan 6:35, que hoy compartía el pastor. Una de las palabras que dijo Jesús, le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y en quién estás creyendo hoy? Yo te hablé del nacimiento de Jesús y de un montón de llamados, pero mirá, seguí un poco más la historia en el nacimiento de Jesús, de todo lo que tuvo que seguir después cuando él empezó a trabajar en su ministerio. ¿Cuántos recuerdan qué edad tenía Jesús cuando empezó a trabajar su ministerio? 12 años, amén, gloria a Dios. Pero él ya había sido escogido y puesto en el vientre de su madre María con un propósito. ¿Quién me puede decir en esta noche cuál fue el propósito por el que vino Jesús? ¿Alguno se acuerda o? Amén. Para morir por nuestros pecados. Amén. ¿Cuánto más necesitas para entender de dónde venís? De que sos linaje escogido, de que sos un hijo o una hija de Dios. Y que si estás en este lugar es porque el Señor te eligió y te escogió. Pero va a depender de ti que lo busques y que encuentres lo que Él tiene preparado para ti. Tantas palabras podría compartirte en este momento como busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, muchas veces nosotros queremos hacerlas con nuestra fuerza. Porque papá tarda mucho. Porque no me estás dando esto. Entonces, ¿sabes qué? Lo preferís a aquel que le estás dando todo y no hace nada. Pero vos no sabés cómo está en intimidad con el Señor cuando nadie lo ve. Porque vos no sabés cómo Él abre el corazón, pese a que ese proceso de
y que sin embargo dice, yo sé que me está doliendo, Señor, pero sigo con el corazón abierto, porque sé que tú eres mi Padre y que quieres lo mejor para mí, y es necesario pasar este proceso para que me sanes y me limpies, para tener un corazón limpio donde el Espíritu Santo pueda habitar. Como yo hablo muchas veces con una de mis amigas, que tenemos esa libertad de expresarnos y no de tener ese cuidado de que no la vaya a lastimar con lo que le voy a decir, y le digo, ya es hora de levantarte, porque el Señor, ¿hace cuánto que conoces del Señor? ¿Hace cuánto que el Señor te viene trayendo palabra a tu vida? ¿Hace cuánto que te está hablando de diferentes maneras? ¿Hace cuánto que te está diciendo que sos el pilar de ese hogar y te tenés que levantar? Ya el Señor no viene con palmaditas y una secadita de lágrimas. El Señor quiere más de vos, porque es hora de crecer. Así como cada uno de nuestros padres nos fue demandando a nosotros, así como nosotros, a medida que nuestros hijos van creciendo, le vamos demandando más cosas de acuerdo a las que pueden hacer a su edad. Así papá te dice, si crees en mí, si crees que sos mi hija, que sos mi hijo, es hora de levantarte, de crecer y venir al llamado que te hice y hacer un hijo obediente. No te quedes ahí conformándote, como se hablaba hoy en la palabra de apertura. Me conformo, vengo al culto, me lleno, listo, me voy, y así van 2 años que vamos acá como iglesia, pero creo que los de acá son muy poquitos, que son nuevos y que solamente empezaron en este lugar. Creo que más de uno acá tenemos bastantes iglesias pasadas, bastantes palabras habladas, bastantes mensajes que el Señor nos mandó. Pero mirá cuán grande es su amor y su misericordia, que cada día se renueva, y sin embargo abre sus brazos, y hoy también te estoy esperando. ¿Y sabes qué? De luna a luna, a las 6 de la tarde no podés porque trabajar, te espero en el horario que puedas. ¿O acaso en una reunión familiar, en un cumpleaños, te ponen en la tarjetita a las 6 de la tarde? ¿Y cuántos son que hacen? Yo, por ejemplo, era una. No, yo voy a las 7, me da una vergüenza llegar primero. ¿Qué van a decir si llego primero al cumpleaños? ¡Qué vergüenza! Pero a la casa de papá no, era a las 6 el culto. No llegué, era a las 6 la oración. No llegué, ya no puedo. ¿Cómo voy a llegar tarde? ¿Sabes que para pasar tiempo con papá, con el Señor, nunca es tarde? Porque Él no te dice, son 6:15, no llegaste a la oración, hoy dejaste de ser mi hija, hoy dejaste de ser mi hijo. El Señor dice, yo te estoy esperando acá cada día, dice el Señor. Pero solamente tienes que creer a los llamados que te hago. Solamente tienes que creer que eres mi hijo, mi hija, dice el Señor. Yo no sé en qué situación te encuentras en esta noche. Solamente te puedo decir que si estás sentada acá, que no es casualidad, que el Señor quiere tener hoy un trato especial contigo, que si tenías alguna duda de lo que el Señor puede hacer